Por favor, abran sus Biblias al Evangelio de Marcos. Vamos a estar ahora viendo unos cortos versículos, Marcos 12, del versículo 13 al versículo 17. Son muy cortos estos versículos, pero tienen mucho que decir. Es más, con unas pocas cortas palabras, el Señor Jesús da una enseñanza muy profunda. ¿Y de qué se trata esta enseñanza? ¿De qué vamos a hablar en este día? De algo que nadie le gusta: impuestos. Yo soy cartero. Yo reparto cartas en Fresno. Y de vez en cuando me toca repartir una carta certificada. Se ve verde. Y la diferencia de esta carta de las otras cartas es que requiere firma. Para recibirla, tú me tienes que dar una firma. Y sin duda, la agencia que manda más cartas certificadas es el IRS. Es los recaudadores de impuestos de nuestro país. Así que nadie le gusta recibir una carta de ellos. Nunca alguien me ha dicho: ¡ay, muchas gracias! He estado esperando esta carta con ansias. Déjame que la firmo. No, me hacen una cara fea. Ni me quieren abrir la puerta porque tal vez ya saben. Nadie le gusta hablar de impuestos. Parece algo muy terrenal, ¿no? Hemos estado escuchando a Pepe predicar esos 2 últimos domingos acerca de la eternidad, acerca del cielo, acerca del paraíso, lo que nos espera con Cristo Jesús a aquellos que son creyentes. Y como que hablar de impuestos, oye, eso se oye muy terrenal, muy mundano. Y sin embargo, los dos temas, el tema que Pepe ha estado predicando y el de esta mañana, están relacionados. De hecho, uno informa al otro. Nosotros, como creyentes, no somos ciudadanos de esta tierra. Pertenecemos al reino de Jesús. Y sin embargo, tenemos responsabilidades hacia nuestro gobierno. Y tenemos responsabilidades hacia nuestro Dios. Jesús va a contestar una pregunta acerca de impuestos, pero habla mucho más de los impuestos. Es una pregunta, una respuesta que da Jesús que nos va a impactar y debe impactar cada aspecto de nuestra vida. Leamos el texto comenzando del 13. Pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó: ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo: den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Oremos. Padre, tú nos has dado tu palabra. Es a través de ella que conocemos tu voluntad, pero necesitamos tu ayuda esta mañana para poder entender tu palabra. Solamente a través de tu Espíritu Santo que nos dé iluminación podemos ver con ojos de fe y apreciar y obedecer
lo que tú nos mandas. Así, Señor, te pido que me ayudes a mí a hablar con claridad, a hablar tu palabra tal y como está escrita, enseñarla, no agregarle ni quitarle, Señor, sino que dejar que tú hables a nuestras vidas. Señor, danos corazones blandos para recibir tu palabra con toda devoción, Señor, y ponerla a práctica para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice nuestra mañana juntos, esta mañana donde nos congregamos para adorarte y para alabar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, han sido varios meses de que hemos estado en Marcos, pero para resumir a Marcos en pocas palabras, ¿de qué se trata Marcos? Bueno, capítulo 1, versículo 1 de Marcos nos dice de qué se trata este libro. Se trata del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Se trata acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es Él? El Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? El Evangelio, su obra, su muerte en la cruz. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo sufriente. En la primera parte de Marcos nos muestra a Jesús siendo el siervo de Dios, sanando enfermos, predicando, enseñando, echando fuera demonios, alimentando a miles, resucitando a muertos, incluso perdonando pecados. Y es hasta Marcos 8 donde alguien finalmente profesa quién es Jesús. Pedro dice, tú eres el Cristo. Desde entonces Jesús comienza a hablar acerca de la obra que Él va a hacer a favor de ellos, que es morir. Va a morir en la cruz, va a sufrir, y eso es el plan de Dios. Ahora, nuestro texto se encuentra en la última semana de la vida de Jesús, en la semana de la pasión de Cristo. Vimos comenzando en el capítulo 11, recuerdan la entrada triunfal. El día domingo entra a Jerusalén. Es recibido por muchos porque si ese es el Mesías tiene que venir a reinar. Pero este Mesías entra a su palacio, que es el templo. El lunes maldice Jesús la higuera. ¿Por qué la maldice? Porque promete dar frutos y no da nada. Solamente tiene la apariencia de vida, pero está muerta. Del mismo modo, de la misma manera que el templo funciona. Hay mucha actividad religiosa y sin embargo no hay vida. Han vuelto la casa de oración, dice Jesús, en casa de ladrones, y limpia el templo. El martes, que es el día donde ocurre este texto, van de camino de regreso a Jerusalén. Pedro ve que la higuera que Jesús maldijo está muerta, se secó desde las raíces. Jesús les dice, tengan fe en Dios, porque las cosas se van a poner peor. Su Mesías va a sufrir y efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Comienza la oposición tremenda ese día martes. ¿Recuerdan? En el 11:29 le hacen una pregunta a Jesús, cuestionan su autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús les contesta, bueno, yo les voy a hacer una pregunta también. Y ellos no le contestan la pregunta. Luego en el 12, Jesús da la parábola de los labradores malvados.
Una historia sangrienta, una historia que nos muestra la historia del Antiguo Testamento. Como una y otra vez Dios fue paciente con su pueblo pecador y obstinado, enviando una y otra vez profetas que ellos maltrataron o mataron. Al final de esa historia, envía a su hijo y matan a su hijo. Y ellos entienden, los líderes religiosos que se oponen a Jesús, entienden de que Jesús está hablando de ellos. Versículo 12 del capítulo 12 dice, y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Pero ellos no han parado de tramar en contra de Jesús. Versículo 13 que vamos a estar viendo esta mañana comienza una serie de 3 confrontaciones con los líderes religiosos de Jerusalén. Estos líderes, el grupo de líderes se llama el Sanedrín y está compuesto de 3 diferentes grupos: los fariseos, los saduceos y los escribas. En nuestro texto, los que se acercan a Jesús son los fariseos y le van a confrontar acerca de los impuestos. El siguiente texto, que comienza en el 18, Jesús va a ser confrontado por los saduceos, que tienen una pregunta acerca de la resurrección. Y finalmente los escribas, en el versículo 28, lo confrontarán acerca de la interpretación bíblica. Uno tras otro van a atacar a Jesús para descreditarlo. No están molestos con él, sino que lo que buscan es destruirlo, matarlo, acabar con él completamente. Veamos el versículo 13. Pero enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Enviaron. Esta palabra la usamos normalmente para hablar acerca de apóstoles, un enviado. Eso es una delegación oficial. ¿Enviados por quién? Bueno, enviados por los líderes religiosos, el Sanedrín. Pero interesantemente, envían a los fariseos y a los herodianos. Recuerdan que hemos visto a estos 2 grupos antes. Estos se juntaron desde el capítulo 3 de Marcos, en el versículo 6. Dice, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Esto pasó en el capítulo 3 de Marcos. Desde entonces están tramando juntos. ¿Qué nos debería de sorprender acerca de estos 2 grupos? Que normalmente se odian, no se llevan. Los fariseos son nacionalistas, son judíos de hueso colorado. Los herodianos son paganos, judíos que que muestran lealtad a los de Herodes. Judíos que no son judíos. Un gobierno impuesto por Roma. Son mundanos. Poniéndolo en los términos de hoy en día, son los conservadores y los liberales. Y normalmente se odian. Pero, ¿sabes quién odian más? A Jesús. Y hacen un complot en contra de Jesús. Vienen con un propósito para sorprender a Jesús en alguna palabra. Quieren usar las palabras de Jesús para condenarlo. Y han tramado una pregunta muy peligrosa. Los fariseos vienen como representantes de la religión judía. Los herodianos vienen como representantes
del gobierno. Versículo 14. Cuando ellos llegaron, le dijeron: ¿cómo viene esa espada? Te queremos matar, Jesús. ¿Contesta esa pregunta? No, miren. Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Oye, ese ataque es muy interesante. Nos recuerda lo que dice Salmo 55. Salmo 55, 21. Dice: las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. ¿Cómo hablan a Jesús? ¿Qué le dicen? Maestro. ¿Quién más le dice esto a Jesús antes de traicionarle? ¿No fue Judas? Salva, maestro. Esa es una máscara. Esa es una máscara que ellos se han puesto y dicen estas palabras no solo para dar halagos a Jesús, no solamente para que Jesús bajara la guardia, sino porque quieren atrapar a Jesús. La perversidad de ellos es tal, de que lo que quieren hacer es usar la piedad de Jesús para atraparlo. Usar su misma obediencia para atraparlo en su trampa. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es esa espada que ellos sacan? ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Hay una expresión, no sé si se usa en español, en inglés se usa bastante: los cuernos del dilema. El dilema o el problema tiene dos cuernos. Y si te vas a un lado, eres traspasado por un cuerno. Y si te vas para el otro lado, estás traspasado por el otro cuerno. Es un problema que aparentemente no tiene solución. Si Jesús contesta que sí, tienes que pagar. Bueno, entonces el pueblo que está con Jesús diciendo que, bueno, será este el Mesías, el pueblo que odia pagar impuestos porque es una imposición de un imperio pagano, se va a ir en contra de Jesús, se rebela en contra de Jesús. Falla la pregunta teológicamente, el examen de la pureza teológica. Si Jesús contesta, sí, debes de pagar. Entonces, miren, se está sometiendo a un ídolo pagano, porque el César, vamos a ver más adelante, se decía de sí mismo que él era Dios. Y al pagar impuestos te estás sometiendo y pagando tributos a este ídolo. Pero ¿qué si contesta que no paguen impuestos? Bueno, están los herodianos ahí. Roma, adivina qué. Aquí tienes a un rebelde que está agitando a las personas y quiere que se rebelen en contra de ti. Tienes que hacer algo con él. Mátalo. Fallaría en sus mentes si Jesús contesta que no, el examen político. Ahora tienes en un lado el examen teológico y el examen político. Y si contestas una, te caes en una trampa, y si no, te caes en otra trampa. Jesús les presentó, recuerdan, a ellos un dilema similar. En el 11,
Cuando él les preguntó, yo también les haré una pregunta. ¿Recuerdan en el 11:29? Respóndanla y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Versículo 31 nos dice cómo respondieron ellos. Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres. Pero temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. ¿Y cómo contestaron ellos esa pregunta? ¿Recuerdan? No sabemos. No sabemos. Jesús no es un cobarde. Jesús no les va a decir, bueno, no sé. ¿Quién sabe? Eso es algo que yo no puedo contestar. No, Jesús no es como ellos. Ellos habían dicho esas palabras de halago a Jesús, que eres veraz, siempre dices la verdad, no te dejas llevar por la apariencia de los hombres, no te importa con quién está enfrente de ti, tú vas a responder con la verdad. Tu mensaje no cambia dependiendo de la audiencia, así que no cambia ahora. ¿Y sabes qué? Lo que ellos dijeron de Jesús es verdad. Ellos lo dijeron de una manera tan perversa para matar a Jesús, y sin embargo es verdad. Y porque esto es verdad, Él contestará de una manera que muestra su autoridad. Jesús no es engañado por ellos. No es que Jesús se va y dice, bueno, voy a contestar la pregunta porque no sé, no me estoy dando cuenta de que ellos están tras de mi vida. No. Mira el texto. Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó, oye, Jesús ve la trampa. Jesús ve lo que ellos están haciendo y no se echa para atrás. Más bien, contesta la pregunta. Dándose cuenta de su hipocresía. Esta palabra Jesús la usaba a menudo para hablar acerca de los fariseos, que son de la secta más religiosa de los judíos. Ese es un término del teatro. Hipocresía habla de una máscara. Ustedes presentan algo por delante, pero la realidad es otra. Esa máscara puede engañar a los hombres, pero ¿sabes a quién no engaña? Es a Dios. ¿Por qué? ¿Porque Él examina solamente lo que está por de fuera? No. Él examina, Él escudriña, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Sabe quién eres verdaderamente. ¿Qué les dice Jesús? ¿Por qué me están poniendo a prueba? ¿A quién estaban poniendo a prueba en últimas? A Dios mismo. Estaban poniendo a prueba a Dios. En vez de que Dios los ponga a prueba a ellos, como es debido, nuevamente lo que hace el legalismo es de que vuelve al hombre en Dios, en su mente, y quiere usurpar, tomar el lugar que le pertenece solamente a Dios. Traigan un denario para verlo. Y se lo trajeron. Aquí es algo muy sutil, pero es interesante lo que hace Jesús. Los desenmascara. Jesús no tenía una moneda del César. ¿Quién tenía la moneda del César? Ellos la tenían. Y se la presentan ante Jesús. Un denario es una moneda
que es el salario de un día de trabajo. Se la traen a Jesús y él hace esta pregunta. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y todos ellos, porque poseen estas monedas, lo saben muy bien. De César. ¿Qué imagen y qué inscripción? Bueno, la imagen, había una imagen adelante de la moneda y una imagen atrás. La imagen de adelante, en aquel entonces, esa moneda tendría la imagen de Tiberio. Él era el César de aquel entonces. Y atrás de la moneda era la imagen de su mamá, Livia. Y la inscripción, ¿cuál era? Bueno, no tenía todas esas palabras, pero tenía ciertas letras para decir esto. Tiberio César Augusto. Augusto, esto es sagrado o grande, hijo del divino Augusto. Y está diciendo ahí, bueno, este es el César Tiberio, soy Dios y soy hijo de Dios. Y atrás de la moneda tenía la inscripción Pontifex Maximus. ¿Se oye familiar esa palabra? Bueno, es sumo pontífice, sumo sacerdote. ¿Ven por qué los judíos odiaban pagar impuestos a Roma? Se llamaban el César Dios, el sumo sacerdote. Pagar impuestos era para ellos pagar tributo a un ídolo. Esa es la imagen, esa es la inscripción. ¿Y cómo contesta Jesús? La primera parte de su respuesta es: den a César lo que es del César. La pregunta de ellos era acerca de dar. ¿Qué debemos dar? La respuesta de Jesús es acerca de la posesión. ¿Qué le pertenece a quién? Ellos están hablando de que qué debo dar y Jesús les contesta qué es lo que debes de regresar. Jesús afirma aquí, en estas cortas palabras, que el gobierno tiene el derecho para requerir impuestos. Hay derechos que se le debe al gobierno. El título del mensaje es nuestra responsabilidad, pero también podría haber dicho nuestro deber al gobierno. ¿Tenemos un deber al gobierno? Sí. El gobierno es legítimo y merece algo de nosotros. Mucho se ha escrito acerca de estas palabras en el Nuevo Testamento y muchos libros más afuera de la Biblia se han escrito acerca de estas palabras de Jesús. No podemos ver todos los textos, hay varios textos, pero vayan conmigo a Romanos 13. Porque aquí Jesús, con estas palabras, dada a César lo que es del César, está estableciendo lo legítimo del gobierno, que es legítimo. Romanos 13, versículo 1. Sométase, ¿quién? Toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? ¿Por qué es que me tengo que someter al gobierno? Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. ¿Por qué nos sometemos al gobierno?
porque Dios lo ha establecido. Oye, pero ¿qué tal de este gobierno? O este, que es perverso y es pagano. Todo gobierno. Esto no es un principio simplemente del Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Daniel. Daniel 2. Daniel 2:20. ¿Recuerdan como el contexto de ese pasaje? Es el sueño del rey Nabucodonosor que no puede interpretar. Y solo hay uno que puede interpretar ese sueño. Y Daniel está hablando aquí. Dice Daniel, y dijo, estoy en Daniel 2:20, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. No hace mucho, Pastor Scott predicó a través del libro de Daniel. ¿Y sabes lo que me aprendí acerca del libro de Daniel? De que cuando Dios habla y da profecía, lo que resalta no es su omnisciencia. No es el atributo que resalta cuando nos da profecías. Bueno, Dios sabe el futuro, por eso nos dice el futuro. No te está diciendo eso, Daniel. Te está mostrando su soberanía, que Él está en control del futuro. No te está diciendo, mira, Dios vio a través del túnel del tiempo y te dice, mira, te voy a decir lo que va a pasar, porque lo vi. No es eso lo que te dice Daniel. ¿Qué te dice Daniel? Yo voy a escoger, te voy a decir lo que va a pasar en el futuro, porque yo lo voy a hacer. Yo voy a escoger a esta nación, y luego voy a levantar a esta nación, y voy a levantar a esta nación, y finalmente levantaré esta. Y todas serán destruidas por el trono del Hijo del Hombre. La profecía en Daniel nos muestra de que Dios es el soberano sobre toda la historia. Él es el rey que está sentado en su trono eternamente. Pero, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué le debemos al César? ¿Qué debemos de darle? ¿Cuál es nuestra deuda hacia el César? ¿Qué le pertenece? Porque si le pertenece algo, estás endeudado con él y le debes algo. ¿Qué le debes? Regresen a Romanos 13. Romanos 13, versículo 6. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que le deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Ahora, quizá tú ya has estudiado Romanos 13 y me puedes dar una presión. ¿Sabes qué, Daniel? Yo leí Romanos 13 y no me brinqué ninguno de los versículos, y Romanos 13 dice que el gobierno es establecido para nuestra bendición, para dar elogio al que hace lo bueno y para castigar al malo. Ese es el deber del gobierno. ¿Qué si el gobierno no está haciendo lo que debe de hacer? Entonces me puedo rebelar contra el gobierno, ¿cierto? ¿Me tengo que someter todavía cuando el gobierno es perverso y no está haciendo lo que debe de hacer? Vayan a Primera de Pedro. Vayan a Primera de Pedro.
capítulo 2, versículo 13. Recuerden, Pedro es escrito a creyentes en Roma. ¿Y quién es el emperador en ese entonces? Es Nerón. ¿Y qué está haciendo Nerón en contra de los creyentes? Los está matando. Los está usando como antorchas para alumbrar su jardín de noche. Los está echando animales en el Coliseo. Pedro escribe a esos creyentes que están sufriendo terriblemente. Si hay un gobierno y un César perverso, aquí está. ¿Y qué dice Pedro? Capítulo 2, versículo 13. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Pero este rey es perverso y nos está matando. Capítulo 3, versículo 14. De ese mismo libro, Pedro habla a creyentes que están sufriendo. Dice, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y termina en el versículo 17 diciendo, pues es mejor padecer por hacer el bien, y así, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Si estás haciendo el bien y estás sufriendo, eres dichoso. Es mejor que sufrir por hacer el mal. Ok, entonces estás diciendo que siempre me debo someter al gobierno, no importa qué hagan y no importa qué tiempo, qué emperador, siempre me tengo que someter y obedecer al gobierno. No. Hay una excepción. Vayan a Hechos. A Hechos 4. Les recuerdo aquí el contexto. Pedro y Juan son arrestados. La iglesia nació. Muchos han venido a ser salvos por medio de la predicación de Pedro. Y ese mismo concilio, el Sanedrín, arresta a Pedro y a Juan. Y escuchan el testimonio de ellos y están hablando y dicen, mira, ¿sabes qué? Si los dejamos ir y siguen hablando, se va a hacer más grande este asunto y mejor castiguémosles, amenacémosles, digámosles que no pueden hablar más acerca de Jesús. Versículo 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es la única excepción. Cuando el gobierno te dice hacer algo que está completamente en contra del mandato que Dios te ha dado. Jesús les había dado un mandato a los discípulos. ¿Cuál era? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El gobierno aquí, los que están gobernando sobre ellos, les dicen, no prediques más. ¿Y qué debo de hacer? Obedecer a Dios. La excepción, hermano, no es cuando sufrimos.
Mira, si estoy sufriendo, o si los taxes están muy altos, o si me están maltratando, o si me quitan mi hogar, o si hacen eso o lo otro, entonces me rebelo. No, el sufrimiento no es causa de no someternos al gobierno. Pecar en contra de Dios lo es. Daniel, eso se oye muy difícil. Esto está... Que venga Pepe y que hable otra vez del cielo, lo que nos espera, nuestra morada. No, porque se me hace muy, muy, muy difícil lo que estás diciendo. ¿Sabes qué? Esto es lo más fácil del texto. Esto no es lo difícil del texto. La respuesta de Jesús no termina ahí. Regresen a Marcos 12. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos y los herodianos estaban haciendo el mismo error que Pedro cometió cuando le dijo a Jesús: ¿sabes qué? No vas a morir. No vas a morir. Tú eres el Mesías y el Mesías tiene que reinar y hablar de muerte. ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdan lo que le dice Jesús a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Los fariseos y los herodianos, y de igual manera, no tenían la mente en las cosas de Dios, sino solamente en las cosas de los hombres. El problema es que vives en el mundo de Dios y tienes que pensar acerca de las cosas de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Así como el César tiene algo, posee algo que merece, que tú le debes dar, Dios merece algo también. La moneda tiene la imagen de César. Y tú posees la imagen de Dios. Tú eres esa moneda. Tú le perteneces totalmente y completamente a Dios. Vayan conmigo a Génesis. Génesis 1. Génesis 1:26. Dios decide crear al hombre. ¿Qué dice? Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Solo los hombres, porque ese es Adán, ¿no? ¿Qué dice el texto? Varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer poseen en sí mismos la imagen de Dios. ¿Sabes por qué es un crimen? ¿Por qué estableció Dios el gobierno en Génesis 9? Para proteger la vida de los hombres. ¿Por qué es pecado matar a alguien? Porque posee la imagen de Dios, porque no te pertenece a ti, pertenece a Dios. Vean Génesis 9:5. Génesis 9:5 dice: de la sangre de ustedes, de la sangre de los hombres, de la vida de ustedes ciertamente pediré cuenta. Y eso es, bueno, si alguien, ¿qué tal si es un animal que te quita la vida? A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. ¿Por qué? Versículo 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios
hizo Él al hombre. No puedes matar a alguien porque pertenece a Dios. Bueno, si tú perteneces a Dios, ¿qué es lo que le debes a Dios? ¿Cuál es tu deuda hacia Él? ¿Qué le debes de rendir a Dios? Todo. Que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que lo obedezcamos perfectamente. Sed santo porque yo soy santo. Sed perfectos porque yo soy perfecto. Y digas, bueno, esta cuenta está un poquito alta. Es mucho más alta de lo que tú te imaginas. Cuando pensamos en pecados, hay dos clasificaciones de pecados. Los pecados de comisión y los pecados de omisión. Los pecados de comisión, ¿cuáles son esos? Bueno, es cuando Dios te dice, no hagas algo y tú lo haces. Eso es pecado. Lo cometes. Pero hay otra clase de pecado. Los pecados de omisión, los que omites. Cuando Dios te dice, haz esto y no lo haces. Ese tipo de pecado lo cometemos casi todo momento. ¿Y sabes qué? Esa deuda se tiene que pagar. Tú tienes que rendirle a Dios lo que Él merece, y si no lo haces, es pecado, y cada pecado tiene su precio. Es una deuda que estamos acumulando porque no estamos rendiéndole a Dios lo que Él merece. Él juzgará un día a todo hombre por no darle lo que Él le pertenece, lo que es su derecho recibir del hombre. Y si tú dices, bueno, comenzando ahora sí voy a obedecer y ahora lo voy a hacer. El problema es que ya estás en un déficit. Ya estás en el hoyo. Y nunca lo puedes hacer porque eres pecador. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con esta deuda que debemos? ¿Y quién es el que te dice dar a Dios lo que es de Dios? ¿Quién está diciendo esas palabras? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. Dame lo que me merezco. Me deben a mí. Marcos 10:45. ¿Quién va a pagar esta deuda? El Hijo del Hombre, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién va a pagar esta deuda? El mismo que se está exigiendo que la pagues. Él es tanto el juez como el que va a ser condenado en tu lugar. Él va a pagar esa deuda en la cruz. Esta deuda tiene que ser pagada. O la pagarás tú por toda la eternidad y nunca saldrás de ahí porque nunca la podrás pagar en su totalidad. Por eso es el infierno es eterno. O la paga Cristo por ti. Este lenguaje de deuda, de delitos, lo usa Pablo en Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13, terminamos aquí. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo lo hizo? Habiéndonos perdonado todos los delitos. ¿Cómo que perdonó nuestros delitos? ¿Quién pagó esta cuenta?
Versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso. Tienes un ticket que Dios está tomando cuenta de todos sus delitos, todas sus deudas. ¿Qué hacen cuando una cuenta es pagada? La estampan, ¿no? Cancelado. ¿Dónde fue cancelada? Lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Nuestra deuda ante Dios es mucho más grande que la deuda que tenemos a un César. Ese es un César va, viene, un presidente va y uno viene y regresa otra vez, pero se va a ir. No, Dios está sentado en su trono eternamente y la deuda delante de Él se acumula. Pero gracias a Dios, bendito sea Dios, que a través de su Hijo Él paga la deuda de pecadores como tú y como yo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos instruye, que nos redarguye, que nos enseña cómo vivir en este mundo que te pertenece a ti. Señor, te damos gracias porque nuestra esperanza no está en un rey, en un presidente, en un gobierno, en leyes humanas, sino que nuestra esperanza está en ti, que gobiernas todas las cosas para cumplir tu palabra. Y un día, Señor, con la esperanza de que tú regresarás y establecerás tu reino aquí en la tierra y que reinaremos juntamente contigo. Ayúdanos a ser fieles ciudadanos, no para agradar al hombre, sino para agradarte a ti, como sumisión a ti. Ayúdanos, Señor, a entender la gran deuda que fue cancelada por Cristo en nuestra cuenta. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida que muestre, Señor, nuestro amor y nuestro agradecimiento a ti. Que vivamos vidas santas para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice el resto de nuestro domingo juntos mientras nos juntamos en unos momentos para cantar nuevamente y escuchar tu palabra y alabarte unánimes como aquellos que tú has redimido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.